se hace hoy posible la inauguración de este acto, que tiene como objetivo fijar los cimientos de lo que puede ser una futura red valenciana de unidades experimentales de valoración clínica. Por lo tanto, gracias a la Agencia Valenciana de Innovación por este impulso y sobre todo gracias a ustedes por su participación y su interés en esta jornada. A continuación, cedo la palabra al doctor Francisco Quiles, subgerente del Hospital General de Valencia. Bon dia, buenos días a todos y a todas. Daré bienvenida en nombre de la dirección del centro y del gerente, doctor Ortega, que no puede asistir a esta inauguración por motivos profesionales, y decirles que estamos muy agradecidos a esta iniciativa del Instituto de Biomecánica de Valencia con el patrocinio de la Agencia Valenciana de Innovación, que ha puesto en marcha este estudio que va a mejorar la calidad de vida de los pacientes portadores de prótesis. También agradecer pues, al hospital que colabora y coordina junto con otros centros hospitalarios la parte asistencial de este estudio que se va a iniciar de forma inmediata. Me comentan que es una iniciativa pionera en España, por lo tanto es agradecer que se haya sido en la Comunidad Valenciana y este centro como iniciador de esta evaluación, este estudio, y al mismo tiempo pues agradecer a la Fundación porque ha tenido el mérito de organizar esta primera jornada, así como el futuro desarrollo del proyecto, que estamos seguros que tendrá un gran éxito. Por tanto, Raquel, muchas gracias, y también gracias a los ponentes que el día de hoy nos van a hablar de este seguimiento de los productos sanitarios y la necesidad de evaluación de los mismos. Por tanto, bienvenidos y que tengan una buena jornada y su estancia aquí sea muy provechosa. Muchas gracias. Gracias, doctor Quiles. Bueno, pues a continuación, y para hacerlo breve y no extendernos más y dar lo que realmente importa, voy a pasar a presentar a los miembros de la mesa que comenzará a continuación. En primer lugar, Javier Marco, jefe del Servicio de Planificación, Calidad y Proyectos del Hospital General de Valencia. A continuación, el doctor David Vivas, profesor titular de Economía Aplicada, Centro de Ingeniería Económica INECO, de la Universidad Politécnica de Valencia. Don Miguel Ángel Utrera, ingeniero I+D de la empresa Surgival. Y don José David Garrido, director de Innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia. Al finalizar, dejaremos un turno para debate y conclusiones. Después habrá un pequeño aperitivo en la sala de enfrente, así que les animo a que se queden hasta el final. Y para aquellas personas después apuntadas al taller que va a haber a partir de las 12:30, informamos ya que será en el aula 10 del edificio justo que hay enfrente de este, en el edificio docente. Comenzará a las 12:30, aula 10, y les acompañaremos hasta allí. Así que nada más, por mi parte, agradecer de nuevo su presencia y espero que disfruten de la jornada de hoy. Bueno, como había dicho la gerente de la Fundación, Raquel Galvez, hay un nuevo cambio normativo y esto nos ha empujado a realizar un seguimiento de las prótesis durante toda su vida útil. Cuando nos plantearon, yo creo que si se me oye bien, no. Entonces, ya está, ¿así? Vale. Bien, lo primero, cuando nos planteamos si podíamos colaborar con esta iniciativa, que surge del Instituto, bueno, antes de nada dar las gracias también, que voy demasiado disparo, pero esto que tengo poco tiempo, a la Agencia Valenciana de Innovación, a la organización del acto y a la Fundación. Y al Instituto, que yo creo que es el que empuja esta bola, ¿no? Lo primero que pensamos cuando, hablando casi de manera informal, salió este tema, es si nos encajaban, ¿no? Si nos encajaban lo que son los principios de nuestra institución. Por esto, somos una institución antigua, pero que estamos apostando por la innovación fuertemente, ¿no? Los 500 años que celebramos hace poco del
digital, y esto es una foto del robot Da Vinci que estamos implantando, la tecnología de cirugía robótica que estamos implantando en los hospitales. Entonces, lo primero que hicimos fue mirar nuestro plan estratégico, y en el plan estratégico, ¿qué tenemos? Identificar las oportunidades, esta claramente lo era, establecer un posicionamiento diferencial que nos generara ventajas competitivas y, fundamentalmente, que yo creo que es una de las partes que por lo menos a mí más me gusta de este proyecto, crear valor. Ahora veremos un poco cómo. ¿Y para quiénes creamos valor? Para nuestros grupos de interés. Definir objetivos, políticas, pero sobre todo procedimientos de actuación futura y establecer pautas de referencia. Y que yo creo que nos viene como anillo al dedo el seguimiento de las actividades. Vale. Las políticas esenciales de los grupos de interés que hablábamos antes, que eran para los que queríamos crear valor. ¿Cuáles son nuestros grupos de interés? Pues todas aquellas agrupaciones o personas que se vean afectados o nos afecten en cualquier objetivo de la institución, del consorcio. Estos son los que tenemos definidos en el plan estratégico como grupos de interés. De estos grupos de interés, este proyecto, ¿a quién le afectaría? Pues en primer lugar a los pacientes, a los ciudadanos, porque tendrán información previa, incluso antes de tener la patología, a los proveedores, evidentemente, le vamos a dar información, a las instituciones con las que vamos a colaborar, incluyendo universidades, agencias, institutos, a los profesionales. Y si estiramos un poquito de la cuerda, a las entidades consorciadas y a los financiadores y reguladores, porque hará falta un marco nacional para desarrollar a la larga este proyecto. Bien, tenemos tres dianas: pacientes, proveedores y profesionales. Serían las tres dianas principales de este proyecto. ¿Qué pretendemos? Mejorar información para mejorar la toma de decisiones. La toma de decisiones por parte de los tres. También el paciente, que ahora se habla tanto de empoderar al paciente, que lo de empoderar, la palabra tiene discusión, pero no cabe duda que el paciente cada vez es más protagonista de sus decisiones. ¿En qué marcamos esto? En un marco general. Bueno, la crisis de estos últimos años ha afectado severamente a todos los sistemas de salud, de todos los países, de toda la OCDE. Por eso se ha planteado esta triple meta. Debemos de pasar de hacer actividad y de medir actividad a centrarnos en los actos que tienen valor. La triple meta consiste en mejorar la salud, conseguir mejores cuidados y abaratando costes. ¿Qué hemos pasado en este tiempo? De una medicina empírica, que prácticamente no medía nada, era según nos iba, me ha ido bien, no me ha ido bien, a una medicina basada en la evidencia, ahí que es un poco en donde estamos ahora, con el final de la medicina basada en la evidencia, que básicamente mide actividad, a una medicina basada en resultados, que van a medir resultados que añadan valor a la sociedad. No el resultado en sí, sino el resultado que la sociedad valora como necesario y beneficioso para ella. La medicina basada en resultados se basa en la eficacia de las actuaciones sanitarias. Vamos a usar documentos de actuación clínica, fomentar la seguridad de la práctica asistencial y hacer una evaluación tecnológica. Volvemos a caer en nuestro proyecto. La efectividad de las actuaciones sanitarias, gestión por procesos, mejora de la calidad asistencial, que también influirá este proyecto en ella, y métodos de uso apropiado. Y por último, los resultados en la práctica asistencial, que serán clínicos, económicos, de gestión, que eran los clásicos, pero ahora tendremos del paciente, que es lo que queremos medir. Satisfacción y experiencia del paciente. ¿Y cómo medimos esto? Pues con la calidad de vida relacionada con la salud. ¿Por qué? Porque, hombre, en la esperanza y en la cantidad de vida volvemos a medir cantidades, no valor. Es decir, lo que
no es añadir más años a la vida, es añadir más vida a los últimos años que tenemos, ¿no? Y darlos todos hemos visto prolongaciones de vida no excesivamente deseables. Bien, esto tenemos instrumentos desde hace años que nos permiten medir esto. Unos de ellos son los PROMS, que son instrumentos estandarizados, no quiero extenderme mucho por si luego mis compañeros entran en esto. Serían instrumentos estandarizados que miden cualquier aspecto del estado de salud de los pacientes. Os he traído un ejemplo, que es el EQ5D, es un cuestionario autoadministrado, es este. Vamos a ver aspectos subjetivos del paciente como movilidad, cuidado, actividades, dolor o malestar, ansiedad o depresión, y después vamos a poder medirlo en una escala que se puede mandar diaria. Supongo que esto lo conocéis porque lleva muchos años publicado y validado. Es uno de los más sencillos. Los PREMS. Estos están diseñados específicamente para recopilar la experiencia del paciente de la manera más objetiva posible. Son también cuestionarios autoadministrados. Este que os he traído, el IEXPAC, mide la sensación y la experiencia en pacientes con enfermedades crónicas. Es muy fácil de hacer también, lo tenéis en todas las lenguas y se van haciendo IEXPAC adaptado a perfiles. No se ve muy bien, pero este es el de cuidadores, por ejemplo, si no lo veis desde atrás. Es también muy sencillito de hacer y de enviar o de guardar al final de la exposición, de la documentación. Quería dejaros esta reflexión porque ya estoy terminando en el último libro que acaba de publicar Jordi Sevilla, que fue ministro de Educación. Deja esta reflexión que a mí me parece oportuna, ¿no? Solemos tratar muy bien la enfermedad, pero tratamos muy mal al enfermo. Es una reflexión que deberíamos de hacer y que una vez más la iniciativa nos va a permitir saber cuál es esa sensación que tiene el enfermo. Estamos haciendo una primera experiencia en este hospital, de experiencia del paciente, y está dejando conclusiones muy dignas de analizar después de cómo han vivido esa experiencia, ese recorrido por la institución, tanto por primaria como por el hospital, pacientes de diferentes patologías. Bueno, esto es una obviedad. Medir resultados lleva a mejorar los resultados, y este proyecto de innovación está basado precisamente en la medición de resultados. ¿Qué se pretende medir? Y aquí sí que no me quiero extender. Los datos biomecánicos, que creo que luego los explicaréis mucho mejor que yo, y la calidad de vida del paciente, que es un poco lo que os he presentado o que quería presentaros con los cuestionarios. Y lo que para nosotros es importante es hacer las mediciones antes y después, antes y durante todo el recorrido de la prueba, para poder ajustar también las mediciones a las expectativas que ese paciente tiene, que no tienen que ser las mismas, pues dependiendo de la edad, comorbilidad, estado físico o siguientes. Y nada más. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. La verdad que para mí es un placer venir aquí al Hospital General después de tantos años, porque yo empecé, como dicen ahora, mi carrera aquí en el servicio de neurología, y luego en admisión de pacientes estuve varios años ahí, también hice la gestión, luego fui al Politécnico, con lo cual pues esto lo considero como mi hospital. Lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no venía y me he ido a donde estaba el salón de actos antiguo, que estaba en el pabellón B. Y bueno, me he dado cuenta que había cambiado muchas cosas aquí y que había pues, mucha gente joven que yo no conocía, pero bueno, el doctor Killer me ha dicho que fuimos compañeros en algún tiempo aquí, yo en neuro y él bajo en medicina interna. También está aquí el doctor Escudero, que hemos trabajado juntos y hemos colaborado y bueno, y hemos hecho algunos proyectos juntos y he venido aquí al hospital para eso. A mí me pidieron que hablara de la gestión sanitaria eficiente y es algo muy complicado y está un poco como en el contexto del proyecto este. No voy a hablar mucho del tema de
del proyecto de las prótesis que lo llevan los compañeros de biomecánica, que amablemente me han invitado, sino que voy a hablar un poco del contexto de la gestión sanitaria actual y en concreto pues también de la evaluación de la accesibilidad y demás. Este es el índice que he preparado para la presentación. Algunas cosas ya se ha adelantado Javier, viejo compañero también, de cursos y de proyectos y demás. Y ha sido una alegría encontrarlo también aquí. Y mi presentación es un poco más larga, pero voy a intentar ir bastante rápido para explicar todo esto que quiero explicar, que es el contexto de la sanidad en la multimorbilidad y el Big Data, los modelos de atención a multimorbilidad, es el contexto donde nos vamos a enfrentar con los pacientes que vamos a evaluar prótesis y demás. La medida de resultados que ya ha explicado él un poco, y finalmente lo que está de moda ahora, que es los modelos de aprendizaje automático, que seguro que se utilizan aquí en los proyectos posteriormente. Yo sé que en el Instituto de Biomecánica utilizan esas metodologías para tratar la información que van a saber que van a utilizar. El primer problema que aquí os enfrentáis diariamente en el hospital y en otros en el contexto de la sanidad en general, pues es el tema de la cronicidad, de esta evolución de la pirámide de población que asusta, y esto pues genera pues todo este incremento de esperanza de vida también, pero también pues muchas enfermedades y patologías relacionadas con la edad. Y en ese contexto pues hemos evolucionado mucho, ¿no? Esta referencia era la referencia que poníamos en los primeros cursos que hacíamos en la Universidad Politécnica. Yo le he puesto porque esto era importante en los años 80 y era digamos, una verdad, porque bueno, habían médicos tan importantes como Thomas McKeown y también Dever en su libro de epidemiología que todos estudiamos. Decíamos, el sistema sanitario solamente importa sobre la mortalidad en un 7%, en un sistema sanitario es responsable del 90%, gasta el 90% y es responsable del 11% de la mortalidad, decíamos. Y estos doctores, estos estudiosos, estos epidemiólogos decían que lo importante pues eran los determinantes de la salud. Bueno, este paradigma en la actualidad pues, se ha superado y se ha constatado que el sistema sanitario es mucho más importante que todo esto. Es decir, los avances en mortalidad, los avances en supervivencia, los avances en calidad de vida vienen regulados por el sistema sanitario, por la eficiencia del sistema sanitario, los avances que hay en el sistema sanitario. Y aquí traigo este trabajo que dice que aproximadamente la mitad de la reducción sustancial en mortalidad cardiovascular es debido al tratamiento de la enfermedad existente, la otra mitad reducciones factores de riesgo. Y eso es muy importante y poco cambia el paradigma y tenemos que seguir gestionando y seguir avanzando en el sistema sanitario. En el tema de cáncer también hemos avanzado mucho y hay muchos aumentos en la detección precoz, en la supervivencia y demás, y es muy importante, y con lo cual es un poco para animarnos a seguir a decir que el sistema sanitario juega un papel importante y crucial en los resultados de salud. Pero todo ello no es gratis, por decirlo de alguna manera. Vivimos más, pero tenemos un conjunto de enfermedades que queremos llamar, le hemos acuñado con esta palabra de multimorbilidad, es decir, concurrencia o presencia de más o dos enfermedades que no son comorbilidad, sino que es algo más en otro sistema, etc. Nosotros hemos trabajado mucho con esto, partimos de esta foto. Esto es la multimorbilidad, personas mayores, polimedicados, pluripatológicos. Esto es una foto de la Comunidad Valenciana de la tesis de la doctora Rousseau, con la que he tenido el gusto de colaborar durante muchos años, que está ahora en un hospital clínico. Y pues decidimos ayudar a través de esta metodología, de esta importancia que tienen ahora los datos, a través del Big Data, en sistemas de ajuste de riesgo. Y durante mucho tiempo hemos trabajado en los sistemas de medida de la multimorbilidad poblacional. Esto es algo que en el sistema sanitario está disponible en la Comunidad Valenciana, es un instrumento muy potente. ¿Cuántos conocen los CRGs? Aparte de Chimo, ¿cuántos conocen? Y aparte de los alumnos del Politécnico, exalumnos e ingenieros. Esto
es una utilidad que hay en Alumbra que se llama SCP, Comunidad Valenciana, y con él podemos tener una foto de cuál es la multimovilidad dentro del sistema sanitario. Tenemos que tener una foto a partir de este trabajo que se ha hecho de integrar estos sistemas de información a partir del SIP, con SIA, Gaia, que conocéis todos muy bien, Oreo, Clinic, etc., pues podemos tener una foto como esta. Bueno, estos son nuestros trabajos que hemos hecho al respecto. Este trabajo proviene de la tesis de Russo, que de aquí salió el Pharma Index. ¿Cuántos conocéis el Pharma Index? Hay pocos de primaria aquí, los de primaria sí que lo conocen. Se evalúa el gasto farmacéutico con un indicador que se llama Pharma Index, que está en atención primaria y está en el SCP. Bueno, a partir de los diagnósticos que hay en Abucasis, a través de un algoritmo llegamos a un sistema que nos clasifica a la población en grupos. Estos grupos van de sanos a necesidades sanitarias elevadas y se combina también con niveles de gravedad. Y esta es un poco la foto. Esto es la foto de la Comunidad Valenciana, 4.700.000 habitantes, sanos 50%, el resto tienen alguna patología. Hay unos pocos que tienen puntualmente una enfermedad aguda crónica, 4%, y tenemos aquí un grupo importante de enfermos con multimorbilidad a partir del 5, 6, 7, 8. Va creciendo la multimorbilidad y va creciendo el nivel de gravedad o de severidad. Si esto lo vemos por... Esta es muy bonita, asusta un poco, ¿no? Asusta porque esos sanos vamos bajando, o van bajando, y yo ya no soy sano, ya estoy por aquí, ya tengo alguna patología crónica, y bueno, aquí hay un repunte en los últimos años de edad, claro, porque los que están más enfermos, pues han fallecido, pues quedan más proporción de sanos. Una gráfica muy bonita, y esta es la gráfica del gasto farmacéutico, la famosa pirámide de Kaiser, representada con datos reales, donde tenemos los pacientes clasificados en esos 9 estratos, y aquí tenemos el gasto sanitario. Los sanos gastan un poquito, pero el resto pues van gastando más. Entonces, aquí tenemos para un departamento esos gastos. Esto es un trabajo reciente que hemos hecho de un departamento de Denia, porque conseguimos datos de ahí, pero se puede hacer en cualquier departamento que haya contabilidad analítica. Estos son gastos. Un paciente sano gasta de media en el sistema 240 euros al año, de media. Y un paciente en estos estados, 14.000, 9.000, 5.000 euros. Totales, ahí están los ingresos, el gasto farmacéutico, etc. Esto pues nos da una idea de dónde focalizarnos, dónde gestionar estos pacientes, ¿no? El 71% del gasto sanitario lo ocasiona el 28% de la operación. Esto es lo que estudiamos del principio de Pareto en calidad, que se cumple prácticamente. Bueno, ya hay propuestas actuales. Esto es un artículo de 2018-2017, hablan de la multimorbidity care model. Hay varios modelos de gestión de la cronicidad. Este es uno de ellos, el más reciente, la aparición del policy, y tiene estos principios que son pues algunos parecidos a los que Javier ha estado aquí contando, ¿no? Diseño de sistemas de prestaciones, decisiones de soporte, apoyo al autocuidado, sistemas de información clínica y recursos comunitarios, la integración de todo esto para gestionar la multimorbilidad, para atender la multimorbilidad. Yo os he resumido del artículo, ese artículo pues lo podéis descargar y podéis estudiar. El diseño del sistema, pues evaluación comprensiva y permanente de pacientes, equipo multidisciplinario coordinado, designación de coordinador de planes de cuidados personalizados, planes de cuidados personalizados, es parte del diseño, ¿no? El tema de evaluación pues está presente en todos los puntos, ¿no? Decisiones de soporte, implementación de prácticas basadas en la evidencia, promoción de equipos multidisciplinares, con expertos profesionales, apoyo al autocuidado, que aquí también se ha hablado, sistemas de información, muy importante, los registros electrónicos nos dan mucha información. A partir de esos registros electrónicos hemos sido capaces de hacer eso. Yo cuando estaba trabajando aquí, que estaba en Admission, estábamos todavía con Salvador Palau haciendo
creo que todavía está por ahí, Salvador Palau, no sé si se ha jubilado, pero hacíamos palotes, yo contaba los éxitos con numeritos, ¿no? Y yo hacía una lista de lo que había. Sistemas de información clínica y recursos comunitarios en la coordinación sociosanitaria tantas veces pues que estamos diciendo que tenemos que hacerla porque al final no. Las medidas de resultados dentro de ese contexto de que tenemos esa movilidad, bueno, pues a nivel de paciente y a nivel de población. A nivel de paciente ya Javier ha comentado, ¿no? Medidas clínicas objetivas, mortalidad por caso, resultados informados por pacientes, medidas de experiencia reportadas por pacientes, eventos adversos y complicaciones. Eso es a nivel de paciente los datos que tenemos que recoger y que en el proyecto pues, vais a desarrollar. Y a nivel de población, pues cambios en la expectativa de vida, la esperanza de vida, los cambios en la calidad de vida, que es el EQ5 y el SP6, lo más importante, y cambios en la esperanza de salud, los ABAC y los QUALIS, que ahora explicaré lo que son, supervivencia, incidencia y mortalidad por enfermedad, medidas de función independiente. Estas son a nivel de población, a nivel de estos CRCs que hemos estado aquí comentando, pues tenemos que sacar a nivel población de estos datos. El EQ5 es el estándar, aquí se explica con muy pocas preguntas, se puede conocer la calidad de vida de los pacientes. Esto es algo que en muchos países se lleva rutinariamente en atención primaria. En atención primaria en Nueva Zelanda, por ejemplo, algunas cosas de esta presentación vienen de una presentación reciente que hizo el doctor Peter Sandiford, un colega de Nueva Zelanda que gestiona la atención, es un epidemiólogo de ahí del servicio sanitario, los recogen de manera rutinaria, el EQ5, o sea, conocen cómo va evolucionando la población y cuando tiene una patología, pues como antes y después qué situación está de calidad de vida. Javier lo ha explicado, yo voy a explicar un poquito más, son los pesos. Aquí somos el Politécnico, tenemos que poner pesos a todo. Los pesos, cada uno, las contestaciones de estos se llama EQ5, pues son 5 dimensiones. Y hay 3L y 5L, aquí están los pesos del 5, el 5L son las 5, aquí está el 3, pero aquí hay 5 respuestas, otras respuestas, y es muy fácil de pasar en 5 o 10 minutos se puede pasar el cuestionario. Y a partir de lo que contestan, si todo contestan que no tiene problemas ni de movilidad ni nada, entonces es un perfil 1-1, con lo cual tiene salud 1, el peso es 1, salud. Y tal y como va bajando la escala, pues va bajando de 1, 0, 85, etc., en diferente escala hasta 0, que es muerte. Pero no contentos con eso, tenemos situaciones peores que la muerte, que es menor de 0. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Sirve para cuantificar la calidad de vida y hacer estudios de años de vida ajustados por calidad. Bueno, aquí está la comparativa de pesos porque no perciben su calidad de vida igual los daneses que los españoles que los alemanes, obviamente. Algunos son más sufridos que otros en cuanto a la experiencia de la propia enfermedad. Esto es un análisis de costo-utilidad que Simo lo conoce porque nos ayudaron a hacer en algunas partes y lo presenté al doctor Sancho y a los neurólogos de aquí del hospital. Esto es un estudio de costo-utilidad donde hemos transformado esos pesos multiplicado por los años de vida que hemos transformado en utilidad y hemos calculado el ISER o el ratio coste-efectividad donde medimos los costes y medidos los años de vida ganados de un medicamento, en este caso un antiepiléptico, el Luracetam, de última generación, que se está empezando a recetar actualmente, con los que existían, con los comparadores. Cuando se hace un estudio de coste-utilidad, se compara una tecnología, en este caso es un medicamento donde más desarrollado está este tema, con los que existen. Y sacamos unos ratios y los representamos en este plano coste-efectividad. Si están en este cuadrante, decimos que es dominante la nueva tecnología, es decir, que es más útil y menos costosa que la existente al hacer el estudio. Aquí el Luracetam tiene una mayor utilidad y menor coste, es dominante en relación con el perampanel, la bicarbamacetina y la cosamida. Si está en este cuadrante, ahí llega el problema. El NICE en Inglaterra
para medicamentos establece que ese umbral es 20.000 libras por año de vida. Si está por encima de las 20.000 libras, no lo financia, no entra dentro del sistema. En medicamentos está todo muy controlado, en tecnología no. Y esta es una de las cuestiones que un proyecto como este tiene que abordar. En tecnología no se pasan todas esas pruebas. Ahora, todo lo que se está comentando, que salen los periódicos, etcétera, viene de ahí, que en medicamentos son muy estrictos. Aquí en España no exigen un estudio de análisis coste-efectividad, pero bueno, el laboratorio que comercializa el Vibra nos pidió que hiciéramos este estudio, porque ayuda a conocer si el precio que han puesto es adecuado a su efectividad, su utilidad, es decir, en comparación con lo que existe. Y bueno, pues esto ayudó a que pusieran un precio, y es un precio razonable, porque ese precio está por bajo de este coste, aquí está el umbral, esta línea que vemos aquí es el umbral. Esto quiere decir que es un ratio incremental, lo que incrementa en coste y en calidad de lo que hay frente a lo que entra al medicamento. Estos estudios de coste-utilidad es la práctica normal en la tecnología de vida. Bien, y lo último, este estudio está hecho con datos de ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Entonces nos hemos encontrado, aquí creo que está la retigabina como Chimo sabe, está fuera de uso, solo se usa esa. Pero en el ensayo clínico la retigabina dio unos resultados buenísimos, pero era ensayo clínico. Pero en la práctica real pues dio problemas, y hay un warning y lo han retirado. Por eso ahora el nuevo foco está en Real World Evidence, o sea, la evidencia de la realidad, de la práctica clínica real, y el Real World, aquí me he colado, la diapositiva es Data, o sea, con datos reales, datos de la práctica clínica real, para sacar evidencia real, para sacar estudios de este tipo que tengan evidencia real. Y esto, pues aquí utilizamos estos algoritmos. Esto es del proyecto de identificación de pacientes crónicos complejos dentro de los GRDs, pacientes crónicos complejos. Es un árbol de decisión del proyecto de Javier Díaz, que está aquí, que está en nuestro departamento, el proyecto de trabajo final de grado en ingeniería biomédica. Tenemos un grado de ingeniería biomédica muy potente que está saliendo. Aquí hay varios. Levantar la mano, bueno, soy de... Bueno, parece que están entrando en los hospitales, que es lo que queremos todos, porque no existe informático, pero ingeniero biomédico no hay, entonces tienen que entrar por la vía de proyectos de investigación o por otra vía. Bueno, pues esto es un algoritmo de Random Forest, que es un árbol de decisión enorme que nos clasifica a los pacientes, y ahí a partir de este algoritmo pues sacamos, identificamos dentro de todos esos pacientes que tenemos crónicos, cuáles son los pacientes crónicos complejos, que son unos específicos dentro, que conoceréis, que hay proyectos de consellería que están tratando pacientes crónicos complejos. Esos resultados los comparamos con sistemas de aprendizaje más clásicos, como puede ser la regresión logística para identificar esos pacientes, y con esto que es el último grito de la Deep Learning, ¿no? Deep Machine Learning, que es aprendizaje de inteligencia artificial profunda. Estos son los algoritmos, hay muchos investigadores en el Instituto de Biomecánica y en el Politécnico que están trabajando con esa Big Data y con estos datos. Y bueno, y hay algunos conferenciantes que dan miedo, que dicen que dentro de poco pues los médicos van a decidir a través de estos métodos, ¿no? Hay un neurólogo famoso que dice eso. Yo pues de aquí desde este salón de actos pues digo que de momento no me lo creo. Estamos en el 0,5% de lo que pueda ser, Esto en el futuro será mucho, pero en este momento es muy poco. Pues ya como conclusión, para no irme más del tiempo, he explicado todo muy rápido, no sé si habéis entendido algo, os dejaré ahí las referencias para que lo veáis, porque es una tecnología nueva. Pues el fenómeno de la multimovilidad está cambiando los modelos de atención sanitaria. Dentro de esas evaluaciones de calidad de vida de ese proyecto, yo estaba comentando con los compañeros de Instituto de Mecánica que hay que considerar qué parte de calidad de vida va vinculada a la multimovilidad y qué parte de calidad de vida
vinculada a la prótesis, lo que mejora la prótesis, vemos calidad de vida, pues hay que considerar la calidad de vida de ese paciente por su multimovilidad y que está afectando su estado general y que está afectando la propia prótesis que estamos evaluando. La gestión pues hay que enfocarla en ese contexto. Los sistemas de ajuste de riesgo ayudan mucho, como veis, es una herramienta que ya está disponible y que no se usa mucho. La medida es los resultados en salud, eso está claro. El coste, eso lo he pasado así, todo eso que hemos conseguido, lo que más preocupa a nivel de coste son los fármacos innovadores, los pagos que utilizamos para el cáncer, enfermedades, los que se dispensan aquí en los hospitales, ¿no? Y los sistemas de aprendizaje automático, pues es ahora lo que está más en desarrollo y pueden ayudar a tomar decisiones basadas en la evidencia, porque como se manejan muchos datos, pues necesitas sistemas de este tipo para hacerlo. Yo siento cómo está para relajar después de tanto, que tiene mucho éxito cuando hablan en el extranjero, sobre todo en países fríos, ¿no? Pero aquí tiene bueno, pues muchas gracias a todos y espero pues, que este seminario pues, que vaya, pues, siga muy bien y os expliquen realmente el proyecto de los compañeros que vienen después. Soy Miguel Ángel Utrera, trabajo en Social, soy ingeniero en I+D y desde hace ya un año estamos avanzando en el área de evaluaciones clínicas porque dentro de la empresa con estos cambios regulatorios es lo que más necesidades está teniendo últimamente. Ante todo, gracias a la Fundación de Investigación del Instituto y al IBV por dejar hablar a fabricantes, que en este sentido creo que la urgencia viene por los cambios regulatorios y a nosotros, en cierto modo, es a los que más nos afecta. Y últimamente parecemos que también somos los malos y por eso creo que este es el espacio perfecto para ponernos de acuerdo y saber, o al menos poder hablar un lenguaje común. Voy a hablar dentro del cambio regulatorio, a mí me toca hablar de todo este cambio regulatorio que nos afecta a todos en este caso, pero voy a hablar de la parte de evaluaciones clínicas y de evaluación del producto. Voy a intentar dar simplemente, para que nos situemos, los plazos que tenemos en la nueva regulación y dar las claves de la evaluación del producto sanitario y todo lo que hay alrededor de una evaluación clínica. Donde hablaremos de los seguimientos post-comercialización y el caso específico de los seguimientos clínicos post-comercialización. Y intentaré dar unos breves apuntes de lo que la reglamentación matiza, nos obliga y de alguna manera ha llegado a poner ahí toda la energía de los fabricantes para que los productos, como no podía ser de otra manera, salgan de manera fiable y que sean efectivos y seguros. Ahora mismo tenemos una directiva que se transpone a nuestra legislación en un Real Decreto que ya venía a modificar desde el 96 y en el 2009 pues aparece la directiva, que es la que actualmente está en vigor y que sienta las bases de lo que ahora va a ser la nueva regulación europea. Ya aparece la terminología de la que voy a hablar ahora y por eso necesito establecer qué es dentro de los fabricantes cómo hacemos esa evaluación. El nuevo reglamento salió en abril del 2017, hasta abril de 2020 no entrará en vigor, después habrá un periodo de gracia para los productos que hayan sido certificados hasta el 2020, el periodo de gracia podrá ser hasta el 2023. Aunque parezca mucho tiempo, que los fabricantes se adapten a la nueva normativa lleva su tiempo, no solo somos los fabricantes, son los organismos notificados y las entidades competentes en sanidad. O sea, es toda la industria, de alguna manera, lo
los que se tienen que adaptar. Yo la evaluación clínica es uno de los aspectos fundamentales que tiene el producto sanitario para salir a lo largo de todo el ciclo de vida del producto sanitario. Empieza, o hasta ahora se había visto como el final del diseño, se hacía la evaluación clínica. La evaluación clínica podía partir de datos de literatura científica, donde si el producto era nuevo, se podía hacer una equivalencia con productos ya existentes, de tal manera que, sabiendo que un producto es igual que otro, pues podía salir al mercado con una serie de comparaciones y ese concepto, de hecho, es el que ha ido evolucionando y ahora lo tenemos cada vez más complejo y, de alguna manera, viene a clarificar pues, muchas dudas que se tenían desde los propios fabricantes o desde los actores del sector. Si no, evidentemente, si era un producto nuevo donde se le atribuían bastantes beneficios, pues hay que ir a investigación clínica con las correspondientes datos que parten del sistema sanitario y una serie de autorizaciones que están establecidas. Históricamente no hemos sido ensayo clínico como farmacéuticos. La legislación a veces se confunde, nosotros somos investigación clínica y aunque la legislación de alguna manera nos intenta equiparar al ensayo clínico de farmacéutico, que en cierto modo está muy claro y lleva bastantes años de historia la evolución de ese ensayo clínico. El producto sanitario tiene ciertos inconvenientes con respecto al producto farmacéutico, como decía el doctor Oliva. No hay una dosificación, un implante lo pones o no lo pones. El producto sanitario puede variar a lo largo del tiempo en evoluciones pequeñas, en pequeñas modificaciones, que a lo mejor no implica un cambio tan radical como para tener que ir a investigación clínica. Por eso la investigación clínica muchas veces se deja en el aire a una evaluación clínica con datos pertinentes. Y después, una vez sacado el producto sanitario, pues hay lo que se llama seguimiento post-comercialización, que tradicionalmente llamamos PMS, de Post-Market Surveillance, y el seguimiento clínico post-comercialización, que es Post-Market Clinical Follow-up, que de alguna manera es el que va a aportar nuevos datos clínicos del uso del producto. Fundamentalmente, ahora mismo, en el Real Decreto aparece descrito simplemente lo que hay que hacer, evaluación clínica. Fundamentalmente lo que nos dice es que tiene que dar confirmación a los requisitos esenciales, son seguridad, riesgo, beneficio. Seguridad, estamos hablando de que no comprometer el estado de salud del paciente, y si pudiera comprometerlo, que el beneficio aportado sea aceptable. Prestaciones conforme se le atribuye. Aquí también es verdad que el producto sanitario normalmente va asociado a una práctica clínica, con lo cual muchas veces es difícil establecer cuál es la efectividad del implante y cuál es la efectividad de la práctica clínica, y en ese sentido pues a veces los fabricantes pueden establecer sus prestaciones para poder compararse y para poder saber que son efectivos. Y después los efectos secundarios, los productos sanitarios normalmente sí que son bastante previsibles y se pueden saber siempre que haya una historia, una bibliografía y una historia detrás. Fundamentalmente aparece en varios artículos, publicaciones científicas o investigación clínica, actualización activa con el plan de seguimiento post-comercialización, es decir, que la evaluación clínica tiene que ser actualizada permanentemente, y aparece un plan de seguimiento clínico post-comercialización. Con esas indicaciones tenemos que plantear nuestros informes, tenemos que plantear nuestras investigaciones y plantear todo lo que va a ser la vida útil del producto. Esto
genera ciertas incertidumbres a la hora de poner un producto en el mercado. No está todo escrito, hay que hacer mucha bibliografía, hay productos muy diferentes de otros y bueno, tener absolutamente claro todo lo que está alrededor del producto sanitario a veces no es fácil porque no existe bibliografía suficiente. Sí que es verdad que aparecen, no son reglamentarias, pero aparecen unas guías europeas de productos sanitarios donde nos guían y nos empiezan a esclarecer ciertos matices, que es importante saberlos y que se establecen ya como una especie de estado común. Hay una guía MESDEC que es sobre la evaluación clínica propiamente, que cambia en el 2016 y este primer cambio ya nos empieza a aportar bastantes matices sobre lo que va a ser la nueva regulación. Fundamentalmente las evaluaciones clínicas a partir de bibliografía y a partir de los datos del producto se evaluaban efectos secundarios y se evaluaba la efectividad de la manera más razonable posible y que pudiera compararse con otros productos. Pero ahora, con la nueva guía MESDEC, aparecen nuevos conceptos, como el establecimiento del estado del arte actual, es decir, que te compares con la tecnología actual que existe, que el producto sanitario no se quede obsoleto, o en qué medida ese producto sanitario está en el estado actual de la tecnología. También, de alguna manera, parece que te compares con tratamientos alternativos, posiblemente en artroplastia pues, puede haber tratamientos más conservadores y de alguna manera al fabricante también nos está obligando o nos está haciendo saber que tenemos que saber situar nuestro producto entre varios tratamientos más conservadores o más agresivos. Sí que se empieza ya a tratar la evaluación clínica como un plan que va desde el inicio del diseño hasta finalización del diseño y posterior, donde se tiene que establecer ya a lo largo del tiempo una planificación establecida. Aparece el concepto de análisis de la falta de evidencia, análisis de gaps, donde en la propia evaluación clínica se tiene que plantear cuáles son las posibles investigaciones futuras para cubrir esa falta de datos. Y la propia evaluación clínica va a generar nuevos estudios a partir de la falta de datos o el descubrimiento de nuevos hallazgos. En esta guía MESDEC, de alguna manera, también se le hace ver al organismo notificado, que como sabéis, en productos sanitarios no hay una agencia europea del medicamento, sino lo que hay son organismos, que son entidades privadas o públicas, que de alguna manera certifican que toda tu documentación y todo tu hacer es conforme con la legislación. Estos organismos no notificados van a seguir con la nueva normativa. Me parece una metodología válida el tener un partner que te evalúe. Pero en este caso se le empieza ya al organismo notificado a pedirle más sobre esa equivalencia que habíamos planteado sobre productos anteriores, que nos permitía no sacar el producto con una investigación clínica, sino que si un producto es igual que el otro, lo puedo sacar porque estamos hablando de un tornillo, estamos hablando de una gafa o de una camilla. Y sabiendo que es igual, claro, esto correspondía todo al productor, al fabricante. De alguna manera se le exige al organismo notificado que indague un poquito más, que no se conforme con catálogos. También es verdad que muchas veces pues, esto es igual al otro y a lo mejor quedan muchas cuestiones como materiales, como procesos, que no pueden haber. Entonces ya aparece ahí el exigir más en esa evaluación de la equivalencia. Claro, por lo cual terminamos teniendo ese problema con el producto equivalente, cosa que la FDA lo tiene absolutamente resuelto, sabe perfectamente que los productos no son iguales y dice sustancialmente equivalentes. Asume ya que no son equivalentes, pero lo que hay que demostrar es que van a funcionar de la misma manera.
Y además en esta guía aparecen una serie de condicionantes sobre los propios evaluadores de cualificación, de conocimientos estadísticos, de la normativa, de la gestión de la información de la base de datos, para que ya empieza a tener un cierto nivel dentro de toda la gestión de la documentación de un producto sanitario. Aparece el nuevo reglamento, donde fundamentalmente todo lo que había en guías MEDDER, que no eran de obligado cumplimiento, pero sí que era un estado del arte establecido, se incorpora en la nueva normativa. Fundamentalmente es lo mismo, pero en esa transcripción a la regulación aparecen matices. Y eso es, de alguna manera, lo que nos termina complicando, porque llevamos un año leyendo el nuevo reglamento y todavía tenemos esos ciertos matices que hay que tener claros. Al final es generación de nuevos informes, nuevos enfoques sobre lo que ya se tiene, y esa adaptación, ya digo, como los 3 años que hay de permiso, nos queda todavía. ¿Qué es lo que aparece nuevo? Como decía ya de la guía MEDDER, aparece un plan de evaluaciones clínicas que va a lo largo del diseño y de la postcomercialización. Ya se establece la metodología, se le pide al fabricante que establezca la metodología estadística que va a emplear, los métodos de cuantificación. Se pedía, como ya se pedía en la MEDDER, el establecimiento del arte para situar el producto sanitario entre los tratamientos, incluso entre los competidores. Ya la palabra equivalencia no se permite tanto, pero sí que es verdad que te tienes que seguir comparando con tus competidores, asumiendo que son similares, pero no puedes tener datos clínicos. Todo esto lleva a establecerte metas o criterios de validación para tu producto y, sobre todo, en esa demostración de la equivalencia, donde se permitía tener datos clínicos, yo creo que aquí es donde es el gran cambio. No solo se pide demostración de acceso a datos del equivalente, sino que además se pide tener contrato con el otro productor. Con lo cual, yo creo que esto cambia bastante el modelo, o puede cambiar bastante el modelo del productor sanitario, donde aquí los que ganan son los grandes, que pueden comprar las empresas pequeñas que hacen la investigación y que tienen los datos clínicos. Aquí tener los datos clínicos de tu producto y tener unos buenos datos clínicos donde puedas demostrar perfectamente toda su trazabilidad, puede ser más que tener una patente, porque la patente acaba a los 15 años, a los 20, pero tener los datos clínicos ahora se va a convertir en un gran proyecto. Para tu producto y para que no entren otros fabricantes, porque después sería hacer una investigación clínica sobre un producto que ya existe en el mercado, con lo cual a veces parece algo ilógico, incluso éticamente, decir, no, es que voy a sacar el mismo producto. O generamos nuevos productos mejores, o se compran empresas para adquirir sus datos clínicos. Como digo, ya aparece la consideración de los tratamientos alternativos en el nuevo reglamento, donde nos vuelven a pedir que establezca los tratamientos más conservadores, los que pudieran ser siguientes o posteriores. Todo lo que cuento parece razonable, una vez que nos lo dicen, dices, bueno, pues sí, porque, por ejemplo, en implantes dentales se puede prever perfectamente que un tratamiento conservador pueda mejorar la calidad de vida y de alguna manera también no solo compararte con productos de la competencia, sino con otros tratamientos. Como decía, para los caminos de entrada para el mercado serán investigación clínica, pequeñas modificaciones del producto, sabiendo que esa modificación no va a perjudicar, no va a cambiar el funcionamiento del producto, o la compra, el contrato con una empresa con este tipo de producto y que tenga, con lo cual a veces parece difícil, a no ser que sea una empresa grande que compre una empresa pequeña, difícilmente empresas iguales
van a permitir ese trato ese tipo de intercambio de datos. Sobre el seguimiento clínico, aunque parezca que queda todo igual, porque de alguna manera ya estaba establecido, pero se hacen lecturas, y como la empresa tiene que planificar, establecer, documentar, aplicar, mantener y actualizar el sistema de seguimiento por comercialización. Yo cuando veo eso a mí me parece un castigo, pero ya se hace y de alguna manera hay que establecer y hay que documentar todo eso. Al final todo esto es generar más documentación para confirmar que se planifica, que se establece, que se documenta, que se aplica, y así podemos continuar con igual control. El nuevo reglamento es una matización hasta un punto que a veces puede rozar lo absurdo o inalcanzable. Y aparecen nuevas documentaciones, nuevos informes que tienen que generar, resumen de seguridad y funcionamiento clínico, evaluaciones sobre el resultado de PMS o informes periódicos actualizados de seguridad, se tendrán que actualizar año a año. Esto al final es sobre la documentación técnica del producto, generar anualmente una gran cantidad de documentación nueva. Evidentemente es trabajo que nos obligan a hacer, y en principio los objetivos son correctos. En el plan PMCF, que es la parte clínica de la recogida de datos por comercialización, pues de alguna manera también se establecen los objetivos, los criterios, la planificación, cosa que de alguna manera antes, aunque teníamos claro el objetivo, no estaba tan detallado. Las investigaciones clínicas, el nuevo reglamento también entra. A mí me parece curioso, porque en medicamentos sí que están bastante establecidas las fases, y aquí en productos sanitarios no había una unanimidad en cómo tenían que ser la investigación clínica. Sí que aparece algo que me parece esclarecedor, donde dice que hay el plan de desarrollo clínico, que también se tiene que establecer, que ha recogido, puede recoger investigaciones exploratorias, por ejemplo, primeras pruebas en humanos, estudios piloto y de viabilidad, hasta investigaciones confirmatorias como investigaciones clínicas pivotales. Y después el seguimiento clínico por comercialización. Cuando aparece en el reglamento, al menos los fabricantes empezamos a establecer ese tipo de similitud. Evidentemente, al final, en cada tipo de estudio vas a evaluar algo y con un número de pacientes, pero creo que esto sí que de alguna manera quedará, porque el nuevo reglamento va a establecer bastante. Entonces, este tipo de primeras pruebas, estudios piloto, estudios de viabilidad y investigaciones confirmatorias, creo que aunque lo pongan como ejemplo, va a ir quedando. Y después, en investigación clínica, el nuevo reglamento también entra en los principios éticos, la metodología, los formularios, el manual de investigador, o sea, todo lo que ya de alguna manera venía de una norma de buenas prácticas clínicas, se queda ya en el nuevo reglamento. Al final, intento resumir lo que nos está obligando a los fabricantes, tener más cuidado y tener ese seguimiento clínico, tener más mimo sobre él, tener más trabajo sobre él, pero sobre todo al final parece que lo que se necesita son más estudios observacionales de ese seguimiento post-comercialización, donde intentar que sean observacionales y lo menos invasivo posible. Aparece ya el consentimiento informado para los estudios post-comercialización, con lo cual es algo que necesitamos tener claro, que el que tenga los datos va a tener que tener ese consentimiento informado. Aparecen los comités de ética para hacer esos estudios observacionales post-comercialización. Y todo eso lo que nos lleva es, entre diferentes centros, es difícil la coordinación y el planteamiento de estudios conjuntos o con el mismo tipo de estructura y con el mismo tipo de protocolo. Y ahora mismo siempre estamos
completamente abiertos a cualquier tipo de sugerencia, porque de alguna manera lo que estamos necesitando es esa unión con la práctica clínica y el poder entender entre los dos mundos cómo nos valoran a nosotros y cómo se puede proceder para que los productos sean seguros. Para las empresas, fundamentalmente, es mayor cantidad de recursos, mayor personal más cualificado, sobre todo porque la documentación se va a tener que generar anualmente, o a lo mejor cada 2 años, pero anualmente se va a tener que generar nueva documentación con nuevos datos clínicos. Es un trabajo arduo y estar muy encima también. Nosotros tenemos unas prisas, después el mundo sanitario tiene otras, pero a nosotros sí que tenemos ese bastión sobre la cabeza. Y después el cambio de modelo, pues eso la verdad que durará bastante tiempo. La mirada al futuro que podemos plantear desde Surgeo, lo que tenemos en mente, pues es estar muy cerca del paciente, intentar llegar una serie esto no lo he explicado, pero los UDIs que hay una identificación para cada producto, para cada lote. En las tarjetas de implantación cambia un poquito el concepto y ahora el fabricante va a tener que dar una tarjeta de implantación que llegue al paciente y que pueda ver su página web. Aparece de alguna manera en el reglamento, con lo cual es un nexo de unión entre el fabricante y el paciente, y a través de esa página web hay que darle información que el paciente pueda entender y, por qué no, recabar información. Y ya con más investigación, evidentemente, como necesitamos datos y estamos abiertos a esa generación de datos, siempre de los productos con el cambio de mentalidad que tenemos, pues la valoraciones de calidad de vida, y incluso nosotros tenemos muy establecidos los niveles de escalas funcionales como Hartley Score y ese tipo de, que sí que tienen que venir establecidos por entidades sanitarias o asociaciones dentro del ámbito del producto, pero con ese tipo de información no sería perfectamente válida. Después, pues, por supuesto, llegar a pulseras, a cuantificadoras, sobre todo por tener esa fidelización del paciente, que al final puede ser que genere el dato. Y por la parte de los cirujanos, o la parte de médica, pues, como nos obligan a tener mayor cualificación y mayor capacidad científica, sí que es verdad que a través de ese entendimiento pues hay más vías de unión. Y después siempre hace falta algún tipo de entidad ajena a la práctica clínica y ajena al producto sanitario, que ponga orden, que coordine, y ese es más o menos lo que quería contaros. Voy rápido, he intentado, no he detallado todo, pero de alguna manera quería que se quedaran los conceptos claros de la evaluación clínica, los seguimientos por comercialización y lo que nos están olvidando, que se toma con buena mano y con energía. Muy buenos días a todos. Desde aquí quiero dar las gracias, por supuesto, a la Fundación del Hospital General por invitarme y al apoyo que nos está brindando la Agencia Valenciana de Innovación en esta idea, en la que, bueno, pues me gustaría presentaros el proyecto en el que hemos estado trabajando en su definición a lo largo de todo este año, en estrecha colaboración con las fundaciones hospitalarias de Comunidad Valenciana, y bueno, pues desde aquí vaya por delante que nuestra intención es comenzar a trabajar en este proyecto en los primeros compases del próximo año, y nos gustaría abrirlo a toda la comunidad, digamos, de agentes implicados, porque, bueno, consideramos, como hemos estado viendo en las ponencias precedentes, que es un tema muy candente y con una importancia capital.
Bueno, en concreto el proyecto que estamos conceptualizando se centra en la creación de una red de unidades experimentales de evaluación del aparato locomotor, precisamente con una doble finalidad. Con la finalidad de obtener o avanzar en la definición de nuevos indicadores de medición de resultados que nos permitan cuantificar la efectividad de las intervenciones sanitarias y, por otro lado, dar respuesta a las necesidades que se están planteando con estos cambios de regulación y de reglamento entre los distintos fabricantes de productos sanitarios. Me gusta empezar con esta frase porque es bastante clarificadora de todo lo que estamos viendo hasta ahora. La necesidad de medir. Lo que no se mide, pues lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide acaba degradándose siempre. Esta frase es bastante... nos sirve para ilustrar un poco todo lo que se está planteando hasta el momento. Permitidme que sintetice la información los titulares de la información que hemos estado viendo hasta ahora en una diapositiva. Bueno, pues la situación de cuestionamiento o de tensión a las que se encuentran sometidos los centros, digamos, de sanidad o de generación de servicios sanitarios, sobre todo después de la crisis económica. Los factores, digamos, que de alguna manera están tensionándolo, fundamentalmente la incidencia de las enfermedades crónicas, con las consecuencias del envejecimiento de la población, la involución en determinados ámbitos saludables. Todo el tema que tiene que ver con la fragmentación asistencial en cuanto a la falta de información y la comunicación entre los distintos agentes de primaria, especializada, etc. Y por otro lado, lo que nos acaba de comentar Miguel Ángel en relación a los cambios regulatorios que exigen, por decirlo de alguna manera, mayor cantidad de investigación clínica en todos estos productos. Esta es un poco la situación en la que nos encontramos. Yo creo que a nadie se le ha escapado las últimas semanas el impacto que ha tenido todo lo relacionado con las investigaciones o los problemas que están apareciendo en cuanto a la utilización de determinados productos sanitarios, con lo cual el proyecto en este sentido tiene una pertinencia muy significativa. Y por otro lado también la aparición de determinados consorcios a nivel internacional, donde instituciones sanitarias de todo el mundo, universidades y centros de referencia están abogando por la definición de nuevos indicadores de medición de la salud. Como comentaban anteriormente, dejar de medir actividad por empezar a medir otros indicadores más relacionados con la calidad de vida, con la función recuperada por parte de los pacientes. Así, por tanto, el proyecto se enmarca con unos retos a nivel de innovación o unas oportunidades de innovación, como nos gusta llamarlo a nosotros, para dar respuesta a varios problemas, ¿no?, que ya han sido enumerados. Por un lado, la optimización de los recursos asistenciales a través de nuevas herramientas que permitan gestionar el riesgo y, por tanto, prescribir los recursos sanitarios conforme a lo que realmente necesita el paciente. Otro aspecto a considerar es que todo esto se debe realizar con información objetiva, que sea completa, es decir, que no nos dejemos nada relevante en el tintero, como puede estar sucediendo a día de hoy, que además sea comparable, es decir, que sea estandarizada. Miguel Ángel comentaba durante su intervención la necesidad de poder establecer patrones comparadores entre centros y que todos hablemos, por así decirlo, un lenguaje común. Y que además esté contextualizada, es decir, contextualizada en los lugares donde se debe de hacer esa evaluación de los pacientes. Y todos conocemos las condiciones de contorno que rodean a la gestión sanitaria o a la asistencia sanitaria en estos momentos. Y por último, evidentemente, pues contribuir con esos nuevos indicadores de funcionalidad y calidad de vida, no solo a la toma de decisiones más adecuada desde el punto de vista terapéutico, sino también implicar al paciente en todo el proceso de su tratamiento y de su asistencia. Hablábamos antes de empoderamiento del paciente, aunque es un tema discutido, pero de alguna manera lo que queremos es
pues poner en el centro al paciente y constituirlo como un elemento o como un agente esencial en todo el proceso. Una cosa que creo que es importante que nos centremos es por qué hemos enfocado el proyecto al tratamiento o al aspecto relacionado con el aparato musculoesquelético. Bueno, hay muchas razones, he querido resumirlas en estos 5 puntos. Primero, la influencia de las enfermedades crónicas y estas enfermedades crónicas, el impacto que tienen sobre los trastornos del aparato locomotor, que son muchas las enfermedades y síndromes que se engloban dentro de este apartado. Además, a nadie se le escapa que son una de las grupos de patologías con mayor incidencia en el continente europeo y, bueno, pues fruto, como decía anteriormente, del envejecimiento de la población, los hábitos de salud que se están desarrollando en los últimos años, pues hace que cada vez su prevalencia sea mayor, sino que, o sea, no se reduce ni se estabiliza, sino que cada vez tiene mayor incidencia. El elevado coste que llevan asociado, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista del paciente, con unas repercusiones muy directas sobre la calidad de vida de los mismos. Además está intrínsecamente relacionado con muchos de los productos sanitarios en los que estábamos comentando hasta ahora. Los implantes, por ejemplo, son un caso particular de la influencia que tienen sobre el aparato locomotor. Y luego, además, por una cuestión estratégica, que es fundamentalmente lo que también motiva a la Agencia Valenciana de Innovación el apostar por este proyecto, y es la relevancia que tiene el sector de los fabricantes de productos sanitarios en nuestra comunidad. No en vano, el 70% de las empresas fabricantes aproximadamente de toda España se concentran aquí y con un peso específico muy importante en términos de creación de valor y de inversión en I+D, con lo cual no deja de ser un sector estratégico, como digo, para nuestra comunidad. Así, por tanto, el proyecto de esa creación de red valenciana de unidades experimentales, insisto, nace con ese doble propósito: la generación, dar respuesta a las necesidades que nos han planteado desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, de crear nuevas herramientas, nuevas metodologías de gestión basadas en resultados, centradas fundamentalmente en indicadores de calidad de vida y funcionalidad para complementar los actuales, y por otro lado crear un polo de referencia a nivel nacional, y yo me atrevería a decir incluso europeo, de dar respuesta a esas necesidades que se están planteando desde la industria y que a día de hoy pues no está claro cómo se van a desarrollar, con lo cual es una oportunidad para que la Comunidad Valenciana se constituya como región de referencia a nivel europeo en estas cuestiones. Desde un punto de vista práctico, esos dos grandes objetivos los pensamos desarrollar a lo largo, digamos, gracias a la consecución de diversos hitos u objetivos parciales. El proyecto debe de ser capaz de definir el conjunto de aplicaciones tecnológicas de evaluación experimental, y aquí pongo el acento especialmente en lo que comentábamos de adaptadas al contexto de uso, en cuanto a forma, tiempos, implicación del paciente, de los profesionales, etc. Además, no queremos que estas unidades experimentales se queden o se circunscriban únicamente al ámbito experimental o de I+D, sino que se va a trabajar muy activamente para que se puedan integrar en los procesos asistenciales de las organizaciones sanitarias donde van a estar ubicadas, y que de alguna manera bueno, pues todos los servicios implicados en el tratamiento o gestión de pacientes afectados por patología del aparato locomotor pues puedan hacer uso de la información generada. Otro aspecto esencial es el que comentábamos respecto a la normalización y la estandarización de los indicadores de eficiencia. Aquí hay un reto en cuanto a la generación de un cuerpo de conocimiento relevante, precisamente para poder hacer esas comparaciones en esos nuevos términos o indicadores que se van a definir. Por supuesto, a nivel logístico y de organización, la red quiere tener presencia en las 3 provincias
de la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante, y evidentemente habrá que trabajar en la coordinación de esa red de tal manera que todas las unidades pues dispongan de la misma capacidad, de la misma información y que de alguna manera pues trabajen en sintonía. Y por último, evidentemente, la oportunidad que surge más allá de la utilidad que pueda tener estas unidades desde el punto de vista de la organización sanitaria, dar cobertura a las necesidades del sector en cuanto a la realización del seguimiento post-comercialización y evaluación de la funcionalidad o de la efectividad de esos productos a lo largo de toda su vida útil. Desde un punto de vista de la innovación que aporta este proyecto, hemos planteado que el cuerpo de conocimiento que va a sustentar estas metodologías es lo que llamamos valoración biomecánica clínica. ¿Qué es esto de la valoración biomecánica clínica? Bueno, algunos me imagino que estaréis familiarizados con los análisis biomecánicos. La biomecánica lo que nos permite, como podemos ver en esa imagen, es un análisis muy exhaustivo de los distintos parámetros que entran en juego cuando desarrollamos las actividades que nos son propias, como el hecho de caminar, cuando subimos escaleras, cuando nos levantamos de una silla. Digamos que somos capaces de cuantificar con valor, con datos objetivos, repetibles y validados clínicamente, pues bueno, la función para la que en este caso queremos evaluar. Se trata, por tanto, de un análisis dinámico del sistema musculoesquelético, mucho más enriquecido de los métodos que actualmente pues, se pueden estar utilizando. Además, la ventaja que tiene es que nos permite objetivar en indicadores fácilmente interpretables desde el punto de vista clínico y resumir esa cantidad ingente de variables biomecánicas en indicadores de función, de rendimiento o de calidad de la función que en cada momento nos interese evaluar. La aplicación de la valoración biomecánica clínica en contextos asistenciales está ampliamente documentada, si bien es cierto que las experiencias, digamos, o modelos de éxito que se han establecido hasta la fecha se concentran fundamentalmente en Estados Unidos y otros países anglosajones, pero que sin duda representa una oportunidad de mejora de nuestros sistemas de salud, como ya ha sido contrastado, como digo, en otras latitudes. Así, por tanto, la valoración funcional, desde el punto de vista de la valoración biomecánica, lo que nos permite es obtener información objetiva, obtener una información mucho más enriquecida de los actuales parámetros que se registran en el seguimiento o en la valoración de la efectividad de las intervenciones sanitarias sobre el aparato locomotor, que además permite la normalización, es decir, replicar procedimientos e interpretar de la misma manera los resultados, con independencia de dónde se realicen estas experimentaciones o estos seguimientos, y, como digo, tiene una clara interpretación o una inmediata interpretación clínica desde el punto de vista de lo que el paciente refiere, el profesional, y van a disponer estas unidades. Por un lado, evidentemente tenemos que hablar de infraestructura tecnológica, que digamos va a ser la base que va a constituir dichas unidades. Aquí dispondremos y se desarrollarán durante el proyecto adaptaciones de sistemas de análisis de movimientos, de análisis de fuerza, de cualquier variable biomecánica que sea relevante cuantificar. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con aplicaciones software para el desarrollo de estas evaluaciones experimentales y demás complementos, digamos, necesarios para la realización de todas estas pruebas. La infraestructura sería el primer bloque. Por otro lado, también estamos hablando de dotarlas de recursos humanos para que se especialicen en dichas unidades y que den respuesta a las necesidades que se han derivado. Hablamos fundamentalmente de tres perfiles: un perfil de director médico de la unidad, que será el responsable digamos, del funcionamiento de la unidad, haciendo especial hincapié en que los resultados que se obtengan de las pruebas sean fácilmente integrables y fácilmente utilizables por el resto
de las organizaciones sanitarias donde se ubiquen. Además también de hacer, digamos, las labores de gestión de cuándo deben de ser prescritas o cuándo deben realizarse dichas evaluaciones. Por otro lado tenemos el rol y la figura del médico informador de las pruebas. Evidentemente pretendemos que haya un cuerpo de profesionales especialistas encargados de extraer toda la información que se establecen en estas unidades y hacer esa interpretación y esa adaptación al mundo bien del sector industrial o bien al mundo de las organizaciones sanitarias. Y por supuesto personal técnico que pueda desarrollar físicamente estas pruebas. Otro aspecto importante, otro factor a destacar es la elaboración de los procedimientos específicos de evaluación. Esto será un resultado sin duda del proyecto, todo lo que tiene que ver con los protocolos de experimentación estandarizados, insisto, los criterios de evaluación, los criterios de derivación, etc. Y por último, pues una serie de recursos soporte que tienen que ver pues, con digamos, la evolución y la adaptación continua que estas unidades deben de seguir a lo largo del tiempo para pues dar cobertura a las necesidades que se le presentan. Desde un punto de vista estructural, hemos definido este organigrama. Como decía, contamos con la colaboración activa y las digamos, contribuciones relevantes de todas las fundaciones hospitalarias de Comunidad Valenciana. El comité, digamos, científico o digamos de gerencia estaría liderado por la Fundación del Hospital General Universitario de Valencia, quien actúa como promotor de esta iniciativa, pero sí que es verdad que existirían unas digamos, divisiones coordinadas por el resto de fundaciones especializadas en los distintos aspectos, digamos, en los que queremos trabajar. Así, por tanto, se ha planteado que la Fundación del Hospital General trabaje desde el punto de vista técnico en las intervenciones de rodilla, constituirse como referente. La Fundación del Instituto de Investigación Sanitaria, la FE, lo haría en las intervenciones de columna, Incliva en las intervenciones de cadera y por último Fisabio en las intervenciones de hombro. ¿De acuerdo? Evidentemente, y hago hincapié en lo que comentaba al principio, aunque cada una de estas unidades estén especializadas en un segmento, por así decirlo, la idea es que toda la información sea compartida por todas las unidades y que todas dispongan de la posibilidad de desarrollar cualquier estudio en cualquiera de los del sentido que se ha comentado. Y para ir acabando, ¿qué impacto tiene este proyecto? Y es un poco enfatizar algunas de las ideas que se han planteado hasta el momento y por qué pues la Agencia Valenciana de la Innovación, como es a través de esta jornada, apoya y apuesta por una iniciativa como esta. Bueno, pues el impacto del proyecto va a tener una influencia directa sobre las empresas de Comunidad Valenciana. Creo que ha quedado bastante claro cuál es el reto al que se tienen que enfrentar las empresas fabricantes de productos sanitarios y por tanto le damos una posibilidad de competir en el mercado global y además hacerlo con digamos, una iniciativa relevante que no se está desarrollando en ningún otro lugar de Europa. Además, por otro lado, los profesionales sanitarios van a disponer, o ese es nuestro reto, disponer de nuevos indicadores y nueva información que les permita realizar un seguimiento más adecuado de sus pacientes y, por tanto, tomar decisiones más documentadas. Por otro lado, los profesionales encargados de la gestión sanitaria pues, tendrán a su disposición nuevos indicadores basados en funcionalidad, en calidad de vida recuperada por el paciente, que les puedan apoyar en la toma de decisiones y en la racionalización del consumo de recursos.
Y por último, por supuesto, no podemos dejar de lado el propio paciente, que de alguna manera lo que estamos intentando es hacerle llegar información comprensible por su parte y hacer hincapié en aquello que realmente pues es importante para él. Y quería acabar con esta frase. Es un poco, me habéis oído hablar que es un proyecto relevante. El proyecto se enmarca directamente con la estrategia de especialización en cuanto a innovación se refiere de la Comunidad Valenciana, la llamada como RIS3, en concreto en el eje de desarrollo de calidad de vida, y porque es un claro ejemplo, y así queremos que lo sea, de generación y adaptación de conocimiento tecnológico y transferencia de conocimiento tanto del ámbito de los centros de innovación como del ámbito de la investigación de los centros sanitarios, de las fundaciones, precisamente para la mejora de la calidad de vida de la sociedad, ¿no? Y por mi parte, nada más, insistir, queremos que esto sea un proyecto abierto, que podamos sumar esfuerzos y contribuciones de los principales agentes del sector, y a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración en el debate que queramos plantear. La red que has comentado hace 2 o 3 diapositivas, a ver, el objetivo es que sea una red que esté presente en toda la Comunidad Valenciana y como ejemplo, o sea, mi pregunta es, esto es abierto, ¿verdad? Sí, sin duda. Porque, por ejemplo, en el caso de Cisabio, bueno, indicas que... No pasa nada, grito más, Se te oye. ¿Me oye? Bueno, en el caso de Cisabio sí que, bueno, en el Hospital de San Juan tendríamos una unidad de referencia de hombro, pero entendemos que el Hospital de Castellón, por ejemplo, en cadera también podría participar, ¿no? Sí. O cualquiera de los otros hospitales. Por supuesto. Sí, quiero decir que esto no está cerrado y que precisamente estamos aquí para abrirnos, ¿no? Hacer un consorcio más esto, completo. digamos que, bueno, en los trabajos que conoces, que llevamos a cabo durante este año, se planteó el proyecto con esta estructura inicial, pero por supuesto la idea es que acabe recogiendo las necesidades y sobre todo las potencialidades de los distintos centros que puedan haber una especialización o un interés específico, ¿no? Lo digo para que no se asusten los No, que no, están no, aquí no. y no. No. Está completamente están ahí abierto. incorporados que bueno, es un Sí. tema abierto y que Sin duda. está por considerar. La pregunta, la oportunidad del proyecto está claro por todo lo que está saliendo de eso, lo que os habéis contado, por el cambio de la normativa, pero a mí me gustaría saber, porque no lo he oído, puede ser que se haya dicho, ¿durante cuánto tiempo es necesario seguimiento de las prótesis o de estos productos sanitarios? Porque eso sería un impacto mucho más potenciado, claro. ¿Lo puedes contestar tú si quieres? Os voy a pedir, si os parece bien, los participantes, bueno, muchas gracias por vuestras participaciones y vuestras ponentes, si os parece bien, todos los participantes subís a la mesa, abrimos turno de debate y conclusiones y seguimos con preguntas y así animamos a poder participar más. En el caso de prótesis articulares, de artroplastia, cadera y rodilla, estamos hablando de que la evaluación de la eficacia hay que perdurarla a lo largo de toda su ciclo de vida, y de hecho es lo que nos están solicitando desde la regulación. Estamos hablando de 10 años. Para nosotros también es importante no solo la efectividad que mide los resultados, que se podría medir en calidad de vida y en valoración funcional, sino también es bastante importante porque termina siendo el mayor comparador la supervivencia de las prótesis. Hay tratamientos de revisión según funcionen las prótesis. Las tasas de revisión son extremadamente bajas, pero nuestras comparaciones con otros productos similares se basan en supervivencia a muy largo plazo, para nosotros sobre todo, que son 10 años, 15 años,
sucede en ese tipo de valoración es a lo largo de toda la vida del producto, y en este caso son productos que se prevén para un largo plazo. Bueno, entonces esto realmente significa no solamente que va a haber una mejora en lo que va a ser la eficacia, la seguridad de las prótesis, de la calidad de los pacientes, pero también que además va a haber un incremento en la riqueza, porque va a haber un aumento de concentración de personas, lo que aumentará los recursos humanos de las instituciones. O sea que es un momento en el que se puede contratar más gente, ¿no? Y además por tiempo indefinido. Que a nivel del empleo puede suponer también... Bueno, que duda cabe que las necesidades a las que se enfrentan, por así decirlo, las organizaciones sanitarias, la industria, etcétera, va a requerir de una especialización. Miguel Ángel lo comentaba también durante su presentación, ¿no? La necesidad de buscar personal especializado es una oportunidad, sin duda alguna, de que nuevos perfiles se incorporen en todos estos procesos. Y además hay una oportunidad de creación de valor, como bien apuntabas. Sí, yo quería preguntaros. Yo quería matizar esta contestación solo en una cosa. Quizá no sea tanto crecimiento. El crecimiento, como habíamos visto, no puede ser ilimitado, sino cambiar cosas, quizá, como acaba de decir, que no aportan mucho valor a la organización sanitaria por cosas que se aportan valor. Quizá tenemos que hacer dejar de hacer otro tipo de cosas, otro tipo de medidas, otro tipo de evaluaciones que no están aportando un exceso de valor para estas que sí que parece que pueden enriquecer lo que es tanto al conjunto de profesionales como al conjunto de la sociedad. Muy bien. Yo no sé si no lo había oído, pero me he perdido un poco. Sí que me gustaría que comentaras un poco la financiación, ¿no? Es decir, este proyecto, cómo que tiene unos recursos tecnológicos, etcétera, cómo se va a financiar, o en principio cuál es la idea. Y la segunda es una cuestión, sí, un poco semántica, ¿no? Si vamos a una especie de agencia de evaluación, ¿no parece más lógico concentrar en vez de atomizar? Es decir, el hecho de separarlo en unidades diferentes no va a ir quizás en detrimento del rendimiento, de la eficacia, de a lo mejor no centralizar en una unidad que va a tener más capacidad. Bueno, respecto a la primera pregunta, la intención que tenemos es apoyarnos en el programa 2019 de la Agencia Valenciana de Innovación, en concreto en la línea de proyectos estratégicos, y bueno, servirá un poco para dar visibilidad y dar, digamos, concreción a todo lo que hemos estado definiendo hasta el momento. Respecto a tu segunda pregunta, bueno, lo que pretendemos es dar cobertura a la mayor cantidad posible de recursos o de productos sanitarios, por así decirlo. Lo que está claro es que cada una de estas unidades o de estos polos requieren de una especialización en cuanto a la definición de procedimientos, en cuanto a la adaptación de determinados indicadores, y por tanto la solución que planteamos, sobre todo si lo ligamos a lo que se acaba de comentar, ¿no? La necesidad de hacer seguimiento a lo largo de toda la vida útil del producto, es previsible que el número de evaluaciones y de seguimiento que se tengan que realizar sea muy alto, ¿no? Por tanto, es necesario, al menos desde el punto de vista de la definición del proyecto, poder tener una cantidad de recursos suficientes distribuidos en distintas unidades para poder hacer frente a las previsiones que se tienen. Hola. Una pregunta para David también sobre la organización de esta red, que la verdad es que es muy interesante. Quería preguntar, en principio este año las ayudas del AVI estaban preparadas, eran solamente una anualidad, el año que viene prometen que van a ser plurianuales. Creo que este proyecto tiene bastante componente de recursos humanos, hablabais ahí de los 3 perfiles profesionales. ¿Cómo planteáis la continuidad de esos recursos? Porque claro, tenemos siempre el peligro de contratar
gente para un año, o bueno, en el mejor de los casos para 3 años. Luego imagino que la idea es que esto sea autosuficiente, porque empiece a ser se pueda vender este servicio a las industrias y es autosostenible. Pero más o menos ¿cómo lo enfocáis? Porque siempre, por lo menos a nivel de fundación, esto nos preocupa bastante. Contratar 3 o 4 personas, 1 año, 2 años y luego a ver qué hacemos. Bueno, no sé si soy yo el más adecuado para contestar, porque esto quizá mis compañeros pueden aportar más ahí. Yo te puedo dar mi opinión al respecto, y porque estoy convencido de ella. Nosotros confiamos en que el proyecto va a servir para al final desarrollar un nuevo recurso que va a estar integrado en las organizaciones sanitarias, que va a aportar un valor diferencial, y que ese valor diferencial va a repercutir en una gestión más adecuada de los recursos, que va a justificar en sí mismo su existencia, y por tanto, para que exista necesariamente habrá que dotarla con recursos humanos. Y además es una oportunidad, como bien decías, para la creación de servicios externos, o sea, no solo esa utilidad interna que se le pueda dar dentro de la propia organización sanitaria, sino la posibilidad de generar servicios de interés para las empresas, pues, que estén interesadas en desarrollar esta serie de experimentaciones, y que por tanto también será una vía de entrada de recursos de interés que puedan soportar el funcionamiento de la unidad. Pero yo diría, más allá de eso, que el reto es hacer que sean unas unidades esenciales, o al menos que tengan una importancia relevante para las organizaciones sanitarias, y que por tanto se justifique por ahí la dotación de personal. Bueno, yo me gustaría aportar lo que acabo de escuchar de David, que no tenía conocimiento exactamente de la red. Lo que veo es pionero en cuanto a la evaluación de la eficacia. Como he dicho antes, para los implantes de articulares, hasta ahora hemos estado evaluando esa supervivencia, que como decía antes, es a largo plazo, y hay que tener bastantes actores implicados. Creo que hay bastantes modelos internacionales, sobre todo basándonos en registros de artroplastia de Inglaterra, de Gales, Suecia, donde si podemos buscar, es posible que haya financiación conjunta entre empresas y entidades nacionales, incluso también. Al final el valor que estamos aportando es para el conjunto de la sociedad, entonces yo entiendo que siempre hay alguna solución en cuanto al modelo de financiación. A mí me gusta porque es el que más tengo como objetivo, el registro de artroplastia de Inglaterra, y casi que se está convirtiendo en un estándar, que es la ODEP, que es el organismo que de alguna manera valida la evidencia clínica de tus datos. No te dice que si es más efectivo o menos efectivo, o más duradero o menos duradero, pero sí que nosotros también tenemos la complejidad de que al ser datos a tan largo plazo, necesitamos la necesidad de saber que tienen gran evidencia. Y en ese sentido hay empresas privadas, sobre todo de proveedores informáticos, como Northgate, que además genera un Beyond Compliance, que sí que intenta evaluar el funcionamiento y la calidad de vida. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos muchos modelos donde compararnos. Bueno, mi papel ha sido muy general en la presentación, y yo un poco por la inquietud que el doctor Escudero estaba comentando. Yo creo que hay como dos cuestiones. La primera es la aprobación de un dispositivo nuevo, que eso, la regulación en la aprobación sí que tiene que ser centralizada, obviamente, y tendrá que hacerse a través de los mecanismos iguales que los fármacos, pero el seguimiento de estas unidades tienen, yo creo que un interés muy esencial. El problema que estamos en los sistemas sanitarios bajo mínimos, entonces el tema de recursos humanos pues es el prioritario
pero este proyecto yo entiendo que es un proyecto experimental de implantación de estas, y si funcionan, si se demuestra que funcionan y que aportan valor al sistema, pues yo veo que son muy interesantes, y sobre todo por la información que van a dar, porque yo entiendo que esta información luego pues las empresas van a ser las primeras que están interesadas. De hecho, la industria farmacéutica está financiando proyectos en todas las fundaciones porque están interesados en los datos de que hay de Big Data de sus propios fármacos, y hay mucho dinero que se está moviendo. Recientemente hubo el congreso de ISPOR en Barcelona y bueno, pues 5.000 asistentes, un salón de actos enorme y en definitiva pues mucho dinero que están destinando a la industria farmacéutica a esto. La industria de dispositivos y de prótesis y demás van a tener que estar en lo mismo, y unidades como esta yo creo que se pueden autofinanciar para seguimiento de proyectos concretos, y esa información estábamos ahí comentando. Hay un anuncio en la radio ahora que habla de que Carrefour puedes hacer el seguimiento a través de blockchain de los productos con el código, pues bueno, esto de blockchain que está ahora tan de moda, una de sus aplicaciones será aquí en el seguimiento de los dispositivos y las prótesis, y la información va a salir de unidades que van a dar esta información, estos indicadores, y ojalá pues el sistema sanitario sea inteligente y cree los recursos para que se pueda crear se pueda obtener esta información en esto y en todos los indicadores, porque aquí se ha comentado ha pasado muy desapercibido Ichon o Aichon. Bueno, el Aichon es un proyecto que trata de buscar muchos indicadores en relación con la gestión sanitaria. Yo no he hablado de esto, pero esperaba que se desarrollara un poquito más aquí, en general, para seguir cómo evoluciona el sistema sanitario. Y esos indicadores se sacan de la información que hay electrónica, y eso va a tener un crecimiento exponencial. Es una tecnología que ahora está de moda, la palabra disruptiva, que va a crear pues un cambio muy grande, y queramos o no, eso va a ser así. Y ahora estamos atravesando una época de regular de recursos y hemos pasado por tiempos peores, pero en una colaboración entre las empresas y el sistema sanitario, pues yo creo que sí que felicito a los iniciadores de este proyecto y les animo a que continúen, ¿no?, con la financiación inicial, que se cuente de innovación, y que luego pues con las empresas y la industria pues esto vaya adelante. Yo quería hacer algo. Solamente quería deciros que no podemos estar más, y nosotros, el doctor Giles y yo, nos tenemos que ir, y muchas gracias a todos los compañeros, y seguimos con el proyecto. Gracias. Bueno, yo soy traumatóloga, me dedico a la cirugía de cadera, y sinceramente estoy un poco perdida en esta reunión, porque los seguimientos actualmente de los pacientes a largo plazo los hacemos nosotros en función de las posibilidades por la demanda asistencial, y me llama la atención que por un lado se están intentando establecer una serie de unidades para control más completo del paciente, pero por otro lado se comenta lo del registro. Entonces creo que hay un poco de... no está clara la idea de qué se va a hacer, ¿no? O estoy yo confundida porque, por ejemplo, el registro de implantes es algo que para nosotros es muy importante, porque realmente donde vemos cuántos han pasado, vemos la supervivencia de los implantes, pero eso no es lo que pretenden estas unidades, ¿no? Perdonad, igual estoy un poco perdida. No, igual es que no lo hemos explicado del todo bien. Un poco como bien apuntas, el objetivo del proyecto es doble. Lo que estamos planteando es el desarrollar una serie de metodologías e indicadores que puedan dar respuesta a esas dos necesidades que se han evidenciado. Por un lado, el seguimiento de los pacientes desde el punto de vista puramente asistencial y, digamos, ofrecer la posibilidad de tener una información
adicional a la que actualmente se hace, que sirva para tomar decisiones más documentadas, más relacionadas con, insisto, con la funcionalidad, con la calidad de vida del paciente, y en base a eso confiamos en que se pueda hacer una gestión más eficiente de los recursos de la organización sanitaria, y con esas mismas metodologías poder dar cobertura a las necesidades que se apuntan desde la industria, que es ese seguimiento post-comercialización del producto una vez está en uso, y que de alguna manera se tiene que verificar que su funcionalidad y todos los aspectos que comentaba Miguel Ángel pues se mantienen a lo largo de los 10-15 años de vida útil. Vamos a tener que ir finalizando la jornada. Hay programada ahora un taller a las 12:30. Además un catering que nos está esperando también. Por aclarar un poco lo que aquí se ha dicho y lo que comentábamos en la presentación inicial, esta jornada para nada está financiada por la industria. Esto es una iniciativa que surge desde nuestra Fundación de Investigación y que consigue una financiación de la Agencia Valenciana de Innovación, organismo público. Y nuestro objetivo es simplemente pues, crear desde aquí consorcio, digamos, para que este proyecto que han comentado y han presentado mis compañeros pueda ver la luz durante 2019. Nuestra idea es que se presente a la convocatoria competitiva de la Agencia Valenciana de Innovación para 2019 y ojalá consigamos esa financiación necesaria, cifrada aproximadamente en unos 400-500.000 euros, para empezar a poner en marcha este proyecto que hemos presentado. No sé si hay alguna duda más que podamos resolver en un minuto, y si no, de todas formas, decir que desde este momento la Fundación de Investigación de este hospital está a total disposición de cualquier persona interesada en este tema para que pueda venir, contactar con nosotros y podamos aclarar todas las dudas que surjan. Pues entonces damos por concluida esta jornada. Muchas gracias.